Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos, noticias del corazón y todo lo que rodea a nuestras celebridades turcas preferidas. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo. ¿Listos para un chismecito jugoso? Porque hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom. Una noticia que ha hecho que muchos corazones latan a 1000 por hora y a otros se les rompan en 1000 pedazos. Así es, mis queridos, hoy vamos a hablar de Can Yaman. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos la información más fresca, los chismes más picantes y los análisis más profundos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La noticia, como ya lo habrán imaginado por el título, es que Can Yaman se casa. Sí, Can Yaman está a punto de dar el sí quiero. Imagínense la escena. El galán turco, el hombre que ha hecho suspirar a millones de mujeres alrededor del mundo, está a punto de sentar cabeza. La verdad, cuando me enteré, casi me caigo de la silla. Tuve que tomarme un cafecito bien cargado para poder asimilar la información. Pero claro, aquí viene la pregunta del millón, ¿quién es la afortunada? ¿Quién ha conquistado el corazón de nuestro querido Can? Pues bien, la elegida es Diletta Leotta. Sí, la famosa presentadora deportiva italiana, con quien Can ha mantenido una relación, digamos, bastante mediática y llena de altibajos. Recordemos que hace un tiempo se habló incluso de una ruptura, pero parece que el amor ha triunfado al final. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque, como ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir formaron una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca gracias a su increíble química en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. Eran la pareja perfecta. La gente estaba obsesionada con ellos. La conexión que transmitían en pantalla era tan real, tan palpable, que muchos fans soñaban con que su romance traspasara la ficción. Y aunque nunca se confirmó una relación sentimental entre ellos, los rumores siempre estuvieron ahí, alimentando las esperanzas de sus seguidores. Entonces, claro, la pregunta que todo el mundo se está haciendo es, ¿qué pensará Demet Özdemir de todo esto? ¿Cómo habrá reaccionado al enterarse del compromiso de Can? Esta sí que es la madre del cordero. Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, porque obviamente no tenemos una respuesta definitiva. Demet Özdemir es una persona muy reservada y discreta, y no suele hacer declaraciones públicas sobre su vida personal. Sin embargo, podemos analizar la situación desde diferentes perspectivas. Primero hay que tener en cuenta que Demet también está felizmente casada. Así es. Nuestra querida Demet contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç hace ya un tiempo, y se les ve muy enamorados y felices juntos. Así que desde este punto de vista podríamos pensar que Demet se alegra sinceramente por la felicidad de Can, y que no hay ningún tipo de resentimiento o sentimiento negativo entre ellos. Después de todo, ambos han seguido adelante con sus vidas y han encontrado el amor en otras personas. Pero por otro lado, no podemos negar que la relación entre Can y Demet fue muy especial. La química que tenían era innegable y el cariño que se profesaban era evidente. Incluso después de que terminara Erkenci Kuş, siguieron manteniendo una relación cordial y respetuosa. Así que aunque Demet esté felizmente casada, es inevitable que la noticia del compromiso de Can le haya removido algo por dentro. Quizás un poco de nostalgia, quizás un recuerdo de aquellos momentos felices que vivieron juntos. Y aquí es donde llegamos al quid de la cuestión, ¿qué le dijo Can Yaman a Demet Özdemir? El título del vídeo lo prometía, y aquí estamos. Pues bien, mis chismosos, lamentablemente no tenemos una transcripción literal de la conversación, ojalá la tuviéramos. Pero sí podemos reconstruir lo que probablemente ocurrió basándonos en la información que tenemos y en el conocimiento que tenemos de la personalidad de ambos. Es muy probable que Can Yaman se haya puesto en contacto con Demet Özdemir para informarle personalmente de su compromiso. Dada la buena relación que mantienen, sería lo más lógico y respetuoso. ¿Y qué le habrá dicho? Pues probablemente algo así como, Demet, quería contarte algo importante. Estoy comprometido y voy a casarme con Diletta. Quería que lo supieras por mí antes de que lo vieras en las noticias. Te deseo todo lo mejor en tu vida y espero que sigamos siendo amigos. Algo así, ¿no creen? Un mensaje cordial, sincero y lleno de buenos deseos.
¿Y qué le habrá respondido Demet? Pues seguramente algo similar. Can, muchas felicidades por tu compromiso. Te deseo toda la felicidad del mundo y espero que seas muy feliz con Diletta. Yo también estoy muy feliz con Ouzhan, y me alegro de que ambos hayamos encontrado el amor. Te deseo lo mejor. Un mensaje igualmente cordial, sincero y lleno de buenos deseos. Claro, todo esto es especulación, pero basándonos en lo que sabemos de Can y Demet, es la conversación más probable. Ambos son personas maduras y respetuosas, y es muy probable que hayan gestionado esta situación de la mejor manera posible. Pero más allá de lo que se hayan dicho o no, lo importante es que Can Yaman está a punto de casarse y que Demet Özdemir está felizmente casada. Ambos han seguido adelante con sus vidas y han encontrado el amor. Y eso es lo que realmente importa, ¿no creen? Ahora bien, mis queridos chismosos, hablando de bodas. ¿Se imaginan la boda de Can Yaman? Uf, seguro que será un evento espectacular. Con un montón de celebridades turcas e italianas invitadas. Vestidos de ensueño, comida deliciosa y mucha fiesta. Ya me estoy imaginando las fotos y los vídeos. Será un acontecimiento digno de seguir de cerca. Y hablando de seguir de cerca, no se olviden de seguirnos a nosotros también en nuestras redes sociales, porque ahí les estaremos trayendo toda la información y las últimas novedades sobre la boda de Can Yaman y sobre todo lo que rodea a nuestras celebridades turcas preferidas. En resumen, mis queridos chismosos, hoy hemos hablado de la noticia del compromiso de Can Yaman con Diletta Leotta, de la posible reacción de Demet Özdemir ante esta noticia, y de lo que probablemente se dijeron Can y Demet en privado. Hemos especulado, hemos chismeado y nos hemos divertido un montón. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo una vez más. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre dramas turcos y noticias del corazón. Los quiero un montón. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece la noticia del compromiso de Can Yaman? ¿Creen que Demet Özdemir se alegra sinceramente por él? ¿Se imaginan cómo será la boda? Quiero saber sus opiniones. Así que no se corten y dejen volar su imaginación. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, aquí siempre les traemos la información más fresca, los chismes más picantes y los análisis más profundos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Los quiero un montón, mis chismosos seriales. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen, que no todo termina aquí, mis queridísimos adictos al drama. Porque esta noticia del compromiso de Can Yaman es como una cebolla, tiene capas y capas que necesitamos desentrañar. Vamos a profundizar un poquito más en la relación de Can Yaman y Diletta Leotta. Como les decía antes, su romance ha sido de lo más mediático. Desde el principio fueron fotografiados juntos en actitud cariñosa, y no tardaron en confirmar su relación a través de las redes sociales. Eran la pareja del momento. Can, el galán turco de fama internacional, y Diletta, la guapísima presentadora italiana, un combo explosivo. Pero como suele ocurrir en estos casos, tanta exposición mediática también trajo consigo un montón de críticas y rumores. Muchos cuestionaban la autenticidad de su relación, acusándolos de estar juntos solo por publicidad. Se comentaba que todo era un montaje para impulsar sus respectivas carreras. Imagínense la presión que debieron sentir. Y como si eso fuera poco, también hubo rumores de infidelidad. Se decía que Can había sido visto con otras mujeres, y que Diletta estaba harta de sus salidas nocturnas. El drama estaba servido. Llegó un punto en que parecía que su relación estaba a punto de estallar. De hecho, hace algunos meses se anunció su ruptura. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales, y los fans quedaron devastados. Muchos creían que era el fin de la historia de amor entre Can y Diletta. Pero, oh sorpresa. Aparentemente el amor fue más fuerte que todos los obstáculos. Después de un tiempo separados, Can y Diletta fueron vistos nuevamente juntos, más enamorados que nunca. Parece que se dieron una segunda oportunidad, y que esta vez están decididos a hacer que las cosas funcionen. Y ahora, boom. Anuncian su compromiso.
¿Quién lo hubiera imaginado? Después de tantos altibajos, de tantos rumores y críticas, Can y Diletta están a punto de casarse. Una verdadera montaña rusa emocional. Pero volviendo al tema de Demet Özdemir. ¿Qué habrá pensado realmente al enterarse de la noticia? Como les decía antes, Demet es una persona muy reservada, y no suele mostrar sus sentimientos en público. Pero si nos ponemos en sus zapatos, podemos imaginar que no debe haber sido fácil para ella. Recuerden que Demet y Can compartieron momentos muy especiales durante el rodaje de Erkencicus. Pasaban muchas horas juntos, y la química entre ellos era innegable. Se reían, se divertían, se apoyaban mutuamente. Eran como una familia. Y aunque nunca confirmaron su relación, los fans siempre soñaron con que estuvieran juntos. Eran la pareja perfecta. La gente los amaba. Así que aunque Demet esté felizmente casada, es inevitable que la noticia del compromiso de Can le haya removido algunos recuerdos. Quizás un poco de nostalgia, quizás un poco de tristeza. Es normal. Pero como les decía antes, Demet también es una persona muy madura y sensata. Seguramente se alegra sinceramente por la felicidad de Can, y le desea lo mejor en su nueva etapa. Después de todo, ambos han seguido adelante con sus vidas y han encontrado el amor. Ahora bien, ¿cómo fue esa conversación entre Can y Demet? ¿Qué se dijeron exactamente? Como les decía antes, no tenemos una transcripción literal, pero podemos imaginar que fue una conversación muy cordial y respetuosa. Can seguramente le dijo a Demet que quería que supiera la noticia por él, antes de que la viera en los medios. Le habrá expresado su cariño y respeto, y le habrá deseado lo mejor en su vida. Y Demet, por su parte, seguramente le felicitó por su compromiso, y le deseó toda la felicidad del mundo. Le habrá recordado los buenos momentos que compartieron, y le habrá dicho que siempre lo recordará con cariño. Quizás también hablaron de sus respectivas vidas, de sus proyectos profesionales, de sus parejas. Seguramente fue una conversación sincera y emotiva. Pero más allá de las palabras, lo importante es la intención. Can y Demet se tienen mucho cariño y respeto, y seguramente se desearon lo mejor mutuamente. Eso es lo que realmente importa. Y ahora, mis queridos chismosos, hablemos de la boda de Can Yaman. Me imagino que será un evento espectacular. Con un montón de celebridades turcas e italianas invitadas. Vestidos de ensueño, comida deliciosa y mucha fiesta. Seguramente Can y Diletta elegirán un lugar paradisíaco para celebrar su boda. Quizás una playa en Italia, quizás un castillo en Turquía. Las posibilidades son infinitas. Y por supuesto, no faltarán los fotógrafos y camarógrafos para capturar cada momento de la ceremonia. Las fotos y los vídeos de la boda de Can Yaman y Diletta Leotta serán un éxito rotundo en las redes sociales. Además, me imagino que habrá un montón de sorpresas para los invitados. Quizás un concierto privado de un famoso cantante, quizás un espectáculo de fuegos artificiales. Can y Diletta seguramente querrán que su boda sea inolvidable. Y hablando de sorpresas, ¿se imaginan si Demet Özdemir asiste a la boda de Can Yaman? Eso sí que sería un bombazo. Imagínense las fotos de Demet y Can juntos en la boda. Las redes sociales explotarían. Pero bueno, eso es solo una especulación. No sabemos si Demet estará invitada a la boda, ni si podrá asistir. Pero si lo hace, seguramente será un gesto de cariño y respeto hacia Can. En fin, mis queridos chismosos, la boda de Can Yaman promete ser un evento espectacular. Ya estoy ansiosa por ver las fotos y los vídeos. Y mientras tanto, seguiremos informándoles de todas las novedades sobre la boda de Can Yaman y sobre todo lo que rodea a nuestras celebridades turcas preferidas. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Y recuerden, mis queridos chismosos, el amor es lo más importante. Can Yaman y Demet Özdemir han encontrado el amor en diferentes personas, y eso es lo que realmente importa. Les deseamos toda la felicidad del mundo. Y ahora sí, me despido de ustedes. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no olviden suscribirse y activar la campanita. Besitos.